dirigidos, bueno, bien todos, ¿no? Laboratorios dirigidos y laboratorios que se han quedado como tarea, la variable ha sido la edad. Ahorita nos hemos agarrado solo de la edad, pero ya a partir del segundo parcial pues estaremos viendo más de una variable. Entonces empezamos con algo sencillo, que lo que es el proceso de ordenamiento de datos a través de la generación de una tabla de frecuencias. Entiéndase por frecuencia, para efectos nuestros, el número de repitencia que puede tener un dato de la población que se está estudiando, que se ha dividido en categorías. Así las edades son grupos de edades que se forman dentro del grupo que se está estudiando y el número de veces que se repite un dato dentro de la población que se está estudiando. Procedimos como un primer punto a hacer una tabla de frecuencia para datos simples o para datos no agrupados, puesto que en la fase 2 miraremos la parte que corresponde a hacer nuevamente tabla, pero esta vez a través de datos o valores agrupados. Repito, ahorita solo hemos tenido incidencia datos sin organizar o sin agrupar, una sola variable. Y entonces tenemos que hemos hecho, a ver, vamos a compartir, solo de manera rápida, ya no vamos a detenernos a ver todo. Lo que sería, a ver, la hoja de trabajo 1, ¿no? Que hicimos la laboratorio dirigido. Esto ya se los hice llegar yo a través del grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, así rapidito. Bueno, este es el que yo envié, comento. Para efectos del examen solo vamos a utilizar los métodos que nos permitan hacerlo más rápido. Ya no lo vamos a hacer con el procedimiento manual, sino utilizando fórmulas o lo que esté a nuestra disposición para hacer el procedimiento más rápido. Entonces nosotros habíamos utilizado un primer laboratorio para hacer un ordenamiento de datos. En este caso se le proporciona datos de edades que están totalmente desordenadas, que están capturados preguntándole a los sujetos de investigación, dígase a la persona, y tenemos entonces un conjunto de datos, ¿no? Que serían estos. El primer paso consistía nada más en tener la visualización de los datos y cada uno de los datos son elementos de estudio y el conjunto de elementos de estudio configuran la población o la muestra según sea el caso. Ahorita todavía no hemos llegado a la determinación de muestra, pero puede ser un grupo, una muestra o representativa de una población, como también lo vimos en algún momento, o puede ser la totalidad de la población que se esté estudiando. En este caso tenemos un cierto número de datos que nos dan que constituyen los elementos de estudio. Luego, el siguiente paso era el ordenamiento propiamente de los números, de los elementos, de menor a mayor, era el segundo paso que nosotros realizábamos. Y el tercer paso era la elaboración de tablas de frecuencia, ¿no? En donde como primer punto era una tablita que nos permitiera establecer la variable, en este caso la edad, y ordenar los elementos sin repetir de menor a mayor. Me doy cuenta de que acá, ahorita acá iluminándose, está de hecho marcado con un color inicialmente, constituye los valores de edad, en este caso la variable de edad, ordenado de menor a mayor sin repitencia, ya que la repitencia como tal está colocada en una columna dispuesta a la par, en donde contiene la repitencia que ese elemento tuvo dentro de la población que se está estudiando o la muestra que se está estudiando. Así, en este ejemplo, 18 personas, perdón, 6 personas tienen 18 años, 4 personas tienen 19 años, 4 personas tienen 20 años y así sucesivamente. La F entonces representa los valores absolutos y representa el número de repitencia, la frecuencia con que se repitió un elemento dentro de la población.
También teníamos la frecuencia mayúscula, en donde lo que hacíamos es simplemente acumular, ¿no? El primer dato se copiaba y se iba sumando en zigzag hacia abajo, 6 más 4, 10, 10 más 4, 14. De manera de que íbamos estableciendo cuántos eran los elementos que se iban recontando de forma ordenada. A continuación teníamos dos columnas similares a estas anteriores, con la diferencia que acá lo que teníamos es la distribución porcentual. Dicho en otras palabras, valores relativos respecto a sus valores absolutos. Una distribución porcentual del 100%. Utilizamos en su momento una regla de 3 para poder hacer esta distribución. Las fórmulas que se utilizaron en su momento están contenidas acá en esta columna. Al final, cada distribución porcentual tenía que, al sumarse, tendría que dar un total de 100. Y la columna de la par, pues era la misma acumulación de cada uno de los elementos, de las frecuencias relativas del total de los elementos de esta población. Con ello teníamos nuestra primera tablita de frecuencia acumulada, que la interpretación que le podríamos dar acá, simplemente al ser una variable, pues no íbamos a tener una interpretación mayor, simplemente determinar que este grupo en concreto que se está diciendo eran 80, la sumatoria de F me da como resultado la cantidad de elementos, y en este caso individuos que son sujetos a la investigación. En este caso eran 80 personas, que van en edades que van de los 18 años como el límite inferior o la edad más chica, en este caso de este grupo, hasta 62 años, que era el límite superior, es decir, la edad más alta que podemos encontrar en este grupo de trabajadores. Así entonces tenemos trabajadores que tienen edades entre 18 y 62 años, son 80 personas que tienen esas edades en este grupo que se está estudiando. Luego habíamos dicho que para poder analizar los elementos se podría ir tomando uno por uno. La interpretación sería, bueno, dentro de este grupo de 80 personas que se está estudiando, tenemos 6 de 18 años, que representa, perdón, el 7.5% del total de la población. Tenemos 4 individuos que tienen 19 años, que representa el 5% de la población. Y ahí nos podemos ir uno por uno, ¿no? 4 individuos que representan, que tienen 20 años y que representan también el 5%. 8 individuos que tienen 22 años que representan el 10% de la población total. Así. Sin embargo, quizás lo que viene a ser más interesante cuando se hace este tipo de análisis es los datos menores y mayores en cuanto a la frecuencia. Por lo tanto, quizás el más relevante acá sea la frecuencia más alta. Dicho de otra forma, más adelante, la moda, el número mayor de repetición. En este caso era este 8, si mal no recuerdo. Si habrá otro, igual buscamos y no. Entonces, quizás lo que podríamos también asegurar acá es de que dentro de este grupo que se está estudiando, la edad que más individuos tienen es 22 años, que representa el 10% de la población. Entonces, el 10% de la población tiene 20 años y es la mayoría en ese grupo de edad, en este caso 22 años. Eso sería lo más representativo. Generalmente en un informe se tiende a nombrar a los grupos más altos y por otro lado, en ocasiones, los grupos más bajos. En este caso, los más bajos serían la representación de un individuo que tiene 24 años, otro que tiene 27, otro que tiene 28, pero miramos que la representación de uno son bastantes, ¿no? Entonces, no, quizás el límite no valdría tanto la pena mencionarlo, sino sería más relevante la moda únicamente, el número de representación mayor. A continuación se hicieron dos gráficas, el de barra y el de pastel. Sin embargo, cuando es con datos simples, sin agrupar, resulta un tanto tedioso, como ustedes están observando en la gráfica de PAE. Está muy cargado la segmentación, puesto que son 80 individuos divididos en categorías de edades, ¿sí? Si pudiéramos contar, por ejemplo, 18 representaría un segmento, ¿no?, de esa población estudiada, va 1, 19 son 2, y así nos vamos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, 28 son, ¿no? 28, 27, no sé si conté bien ahí por el Zoom, me está tapando acá. Entonces, por ahí, ¿no? Digamos, son 27 categorías de individuos que tienen diferentes edades. Entonces, como es agrupación de datos, perdón, son datos sin agrupar, tenemos gráficas que son muy cargadas, como estas que ustedes están viendo acá. Entonces, cuando son datos así, simplemente lo estamos haciendo ahorita por ejercicio, porque van a ver más adelante cuando agrupamos datos, es mejor para efectos de análisis, porque entonces lo que hacemos es generar intervalos de edades, en el caso de la edad. Entonces, fíjate que tenemos dos maneras que vamos a organizar los datos. Una primera manera son datos simples, que son los que hicimos ahorita, datos simples, organización de los datos a través de, bueno, datos simples, ¿no? Organización, a través de datos simples, o lo que también se podría llamar como datos sin agrupar. Y posteriormente, en la segunda unidad, vamos a ver datos agrupados, que sería la otra, datos agrupados, en intervalos. Nosotros lo vamos a hacer en intervalos. Esa sería la segunda parte. Esto de intervalos, me voy adelantando, refiere a que vamos a agrupar ciertos bloques de edades. Entonces decía acá, voy a contar, me quedó la inquietud: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Son 28 categorías de edades, ¿no? 28. Entonces, ahorita aquí tenemos 28 y entre más grandes son las poblaciones, diríamos que es un tanto más larga las tablas de frecuencia y las gráficas son más cargadas visualmente. Sin embargo, a la hora de agrupar datos va a ser mucho más fácil poder simplificar esa información, puesto que vamos a hacer intervalos, y estos agrupamientos de intervalos va a permitir que podamos hacer análisis de bloques de edades entre 18 y 20 años, por ejemplo, entre 21 y 24 años, por ejemplo, y ahí nos vamos. Para ello hay un procedimiento y una fórmula específica que en su momento vamos a utilizar, lo cual va a permitir reducir el número de elementos o categorías de edades hasta una cantidad estimadamente dividiendo más o menos este bloque en 3, más o menos, pero esto va a depender de la aplicación de la fórmula propiamente, lo cual va a provocar que la tabla se aplane, sea más pequeña. Bueno, entonces, esto era en esta primera, ¿no? General. Ahorita regresamos a verlo. Si surge alguna consulta, entonces un repaso así bastante general, por favor lo pueden hacer. Y luego tenemos dos, ¿no? Acá. En la otra que hicimos fue agarrar nuevamente un grupo de información, datos que se nos dio, nuevamente ordenamos los datos y en principio pues solamente determinamos las diferentes medidas de tendencia central. Para ello, bueno, sería creo que la otra, ¿no? Las medidas de tendencia central, acá está. Acá está. Pues la medida de tendencia central, recordar un poquito. Esta era una fórmula, en su momento expliqué, hacía grandes rasgos, de que las tres principales, que fueron las primeras que vimos, eran la media aritmética, mediana y la moda. De alguna forma, estas tres son las principales, puesto que luego vemos en la tercera hoja que hay otras más que podemos utilizar. Sin embargo, diríamos que en principio estas son las que vamos
a tener de base. En el caso de la media aritmética, representa el promedio total de los valores que se están estudiando. La mediana es la posición central de una distribución dentro de esa población o esa muestra. Y la moda es el valor del elemento de mayor competencia. Su representación en una campana de Gauss, diríamos que es esta que ustedes ven, en donde la moda en una distribución representa el punto más alto, más elevado, puesto que obviamente ahí es donde está la mayor concentración de elementos de repitencia. Por eso es el punto donde mayormente se localiza la moda, ¿no? El valor de repitencia mayor y por lo tanto la cúspide en una distribución en una campana de Gauss. Luego tenemos la mediana, ¿no? Nótese, dependientemente de la forma que adopte elementos que se tenga en una población, la mediana básicamente es la mitad de la población y distribuirla en dos bloques, 50%, y localizar el centro de esa población. Por eso está ahí marcado 50. Y el tercero, que es la mediana, pero la mediana de las edades dentro de la población se está estudiando. Es el promedio de las edades. Yo había notado dos ejemplos también acá para entender esas tres, ¿no? Y aplicamos la fórmula. Habíamos hablado también en su momento que en un ejemplo de datos, ¿no? A ver si creo que estamos acá. Los valores estos, ¿no? 17, 18, 20, 20 y 25, acá ya están ordenados. 1, 2, 4, 5 elementos o sujetos de investigación. Y si trazamos edades, pues tendríamos una primera persona, posición 1, en orden de menor a mayor, cuyo valor es el límite inferior o el dato mínimo, 17. Una segunda posición, ordenado de menor a mayor nuevamente, sería 18. Un tercer valor de 20, un cuarto valor 20 y un quinto valor de 25. Ahí están ordenados de menor a mayor. Tenemos los límites inferiores, 17 es el límite inferior o el dato mínimo, y el límite superior o el dato más 25. Como se nos pedía la aplicación de la fórmula, en el caso de la media sumatoria, dividido n, es decir, el total de la muestra o el total de la población. En este caso, simplemente era de sumar 17 más 18, 20 más 20 más 25, que hace el total de las edades de esos 5 individuos, y lo divide entre el número de individuos, en este caso son 5. Entonces tenemos ahí la sumatoria dividido 5, lo que significa este grupo de personas que tienen 17, 18, 20, 20 y 25 años de edad, sumáramos todo su promedio de edad de 20. Y sumarlo todo podría valer también la pena para determinar cuánto es la edad a nivel de grupo. Entonces, si quisiéramos la suma, diríamos que los 5 individuos a nivel de grupo tienen 100 años, lo cual podría representar la edad conjunta de los colaboradores que tienen esta empresa. Y como tiene 5, 100 dividido 5, pues nos dio acá 20. El promedio de la edad es de 20. La cuestión es que para casos de aplicación, las empresas hacen este censo todos los años con bueno, algunas empresas con la intención de determinar cómo va creciendo la edad promedio de su grupo de trabajadores, asumiendo de que entran nuevos colaboradores a la empresa que tienen cierta edad y que otros más se retiran, ya sea porque se les despida o porque hay un retiro voluntario. Cualquiera de las situaciones que ocurran, hay entonces ingreso de nuevos miembros del grupo, también salida, por lo tanto va alterando año con año la edad, no es una edad constante. Si fuese que se mantuvieran las mismas personas, pues obviamente hay un incremento en la edad, pero al promediarlo, diríamos que se mantiene, ¿no? A nivel de media. Obviamente, conforme van sumando los años, va subiendo en esa misma proporción el promedio.
Entonces, el problema es que los trabajadores de una empresa no son eternos, por lo tanto, hay algunos que se irán a otras empresas, otros vendrán y otros seguirán. Entonces, el promedio se va alterando y en algunos casos, algunas empresas tienen políticas respecto a la edad que deberían tener, sobre todo para grupos específicos en algunos departamentos, y las hacía referencia en un momento para, sobre todo cuando se requiere una edad específica, porque el trabajo que desempeñan requiere esa cualidad, que sea, por ejemplo, muy joven o que sea muy adulto o adulto mayor en algunos casos muy contados respecto al nivel de experiencia que va a requerir la empresa. Entonces, esto puede condicionar si tenemos o no tenemos el personal y si es necesario hacer movimientos de grupos de personal entre departamentos. A nivel de mediana, hablábamos que la fórmula es el centro, ¿no? El centro de la población. Para ello es que arriba se determinaron las posiciones y se detecta el centro. El centro lo podemos detectar a través de la fórmula. Si es, en este caso, impar, n más 1 dividido 2. En este caso, como es impar, n representa los 5 individuos más la fórmula dividido 2. Significa que el punto central es la posición 3, 1, 2, 3, de lo que está marcado con amarillo, y significa que el valor de la mediana es 20. Es el número que está en la posición que está ocupando en el ordenamiento de los datos de menor a mayor. 20. 20 años significa, la lectura o interpretación acá, es que el 50% de sus colaboradores tienen 20 años o menos. Otra interpretación puede ser que la población de esta empresa tiene entre 17, 50% tiene entre 17 y 20 años de edad, y el otro grupo tiene entre 20 y 25 años de edad, el otro 50%. Entonces tendría una otra forma de poder interpretar la mediana. Luego tenemos la moda, y la moda es, ya indicamos, el número que más se repite. En este caso el 20, a propósito, era el 20, una moda de 20 años, ¿no? Significa que la mayoría de individuos en este grupo tiene 20 años, ¿no? La interpretación. Y luego aquí pusimos un ejemplo a nivel de que si fuera par, ¿no? De la aplicación de la fórmula, lo único que varía, donde es n, 6 individuos, que era par, dividido 2, para encontrar la localización de. Y bueno, ya hay más, ¿no? Más valor. Ya no tocaremos este. Entonces, aquí teníamos quizás la forma más fácil, era poder construir la tabla de frecuencia, que es esta que ustedes tienen acá. Y la aplicación era, teniendo ya la tabla organizada, aplicamos la media aritmética, que es la sumatoria de cada uno de los elementos dividido en la mediana, la organización de los datos. En este caso, acá, la media aritmética está sumando todos los valores, dividido el total de los valores, que eran 60, y me dieron precisamente 36.18. Y también se podía aplicar esta otra sumatoria de fx dentro de nfx. Básicamente, esta tabla, esta columna se creó acá, se le agregó a la tabla anterior, y f significa la multiplicación de la frecuencia clase o la variable. Es decir, estas dos columnas, ¿no? Estas de acá, se multiplican los valores entre sí. En este caso, primero 30 por 4, el segundo y así sucesivamente. Y la sumatoria de fx, la columna F, 1171, que es el valor total de las edades de esta población. Entonces, sumatoria de fx dividido n, 1171 dividido 60, para tener el promedio de edad de este grupo de personas. La mediana, la misma fórmula que tomamos en este momento, como 60 es el número par, aplicar la primera, dividido 2, 60 dividido 2 es 30, por lo tanto esta es la posición. Y vamos a buscar en el acumulado, es decir, en la frecuencia acumulada, el valor 60, perdón, el valor 30. Me voy a la columna de frecuencia acumulada, busco el valor 30, como exactamente está
pues entonces diríamos que la X, en la columna X vamos a buscar en este caso era 36. ¿Qué pasaría si no localizo el valor? Es posible que no encuentre el valor. La regla es el inmediato siguiente. Digamos que en lugar de tener 30 hubiéramos tenido 29 y del 29 nos hubiéramos al 31, por ejemplo. No hubiéramos tenido el 30. No, del 29 nos pasamos al 31. La regla dice que va a ser el inmediato siguiente. En este caso hubiese sido el 31 y luego nos vamos a la columna de X y el valor que esté ahí es efectivamente el valor de la mediana, ya que ninguno había preguntado la situación. Es el que esté, es el número inmediato 130 que aparezca en la tabla. Y luego la moda es irnos a la columna, la frecuencia, y terminar con el de repente caso. Teníamos dos, que era el 9, teníamos que era, la moda era bimodal, teníamos de grupos de 39 años, 9 personas, y grupos de 40 años, 9 personas también, que era el número que se repite. Y esto era lo que teníamos a nivel de segunda hoja. No, duda o punto lo pueden hacer. ¿Qué más? Bueno, a nivel de datos, también habíamos hablado ahora de otras medidas de tendencia central. Era la última que vimos la semana anterior. Bueno, la clase anterior, más bien. Es esta, ¿no? Entonces, como aquí, pues la idea es irnos directamente a las fórmulas de que se nos hagan más fácil, ¿no? De aquí ya no vamos a utilizar las fórmulas más largas, sino las fórmulas más cortas. La idea es que acá planteemos esta tabla, ¿no? Ya sabemos cómo hacer de dónde sale la columna X, que es la variable, o en este caso las edades. Ya sabemos cómo sale la columna de frecuencia, recontando cada elemento que se repite. Ya sabemos cómo sale F, que es la sumatoria en zigzag. Luego acá hemos incluido la columna fx, que también lo vimos en el otro. Significa frecuencia por la clase, multiplicando x por f. Ya sabemos de dónde sale entonces la multiplicación, por ejemplo, de 12 por 1, 14 por 2, y ahí no vamos. Le hemos agregado la distribución porcentual para datos relativos, una distribución para que el total de la población se divida entre de 100. Y le hemos agregado estas columnas, logaritmo de x. Logaritmo de x significa sacarle logaritmo a el valor contenido en la columna x para cada categoría de edad. Logaritmo de 12 en el primero, logaritmo de 14, logaritmo de 15 y así cada uno. Y la fórmula C es igual log, haciendo referencia a la celda que estamos tratando de sacar el logaritmo. Luego teníamos f por logaritmo de x, es decir, la multiplicación, el valor contenido en la columna de la frecuencia multiplicado por el resultado anterior, es decir, el logaritmo de x. Y cada uno de estos se aplica. Luego tenemos también la columna de f dividido x, que es dividir el valor contenido en la columna de la clase de los datos, de la variable 12, dividido, perdón, la frecuencia dividido x. Entonces era 1 dividido 2, la frecuencia dividido la clase. Así con cada uno de ellos. Y luego la siguiente era f%, dato relativo, resolución porcentual, multiplicado por x. Entonces eso fue lo que hicimos. Multiplicar el valor relativo por el valor de la clase. Y así con cada uno. Luego la siguiente era elevar la clase al cuadrado, es decir, 12 al cuadrado, que fue el primero, 14 elevado al cuadrado en el segundo, y así nos vamos. Y la última era multiplicar ese resultado de x al cuadrado, o clase al cuadrado, multiplicado por la frecuencia. Y así lo hicimos, ¿no? Al terminar todo lo que hicimos es sumar prácticamente casi que todas las columnas. Casi que todas. La única que no sumamos fue esta, la del logaritmo de x, porque solo nos sirvió para otro y no nos servía para otro.
Al final, la forma más rápida de poder aplicar la fórmula, la media aritmética ya la sabemos, es el promedio, la columna de fx dividido n, ¿no? Fx, sumatoria de fx dividido n. La mediana, aplicamos la fórmula de posición, n más 1, porque es impar, dividido 2, me dijo que era la posición 23 en la frecuencia acumulada. No está, la frecuencia, buscábamos el 23, pero era lo que les indiqué en el anterior. No hay, porque del 19 se pasa al 25, la regla dice que es el inmediato siguiente al número que correspondía. Como era 23, el inmediato siguiente es el 25, por lo tanto, la mediana corresponde al valor 30. Pero eso es lo que tenemos acá. Y la número mayor, toda la columna de F minúscula, también es el 30. Entonces acá. Luego las otras medidas que calculamos, la más rápida es hacer alusión a la tabla, ¿no? Entonces acá está, y también pusimos a la par la explicatoria. Sumatoria, tomamos la sumatoria de la columna F por logaritmo de X. Y al resultado lo dividimos centro de n, en este caso era 45, y a ese resultado le sacamos antilogaritmo. Si lo estamos haciendo con una calculadora, si no, estamos haciendo con Excel, la fórmula es esta, ¿no? 10 elevado a, haciendo referencia a aquí la celda I26, que es donde está contenido esto, ¿no? Esto de acá, F por el logaritmo de X. Eso está ahí en esa celda, dividiendo la de 26, que es donde está n, en este caso 45. Con esto tendríamos la media geométrica. En el caso de la armónica, la fórmula aquí es dividir, siempre la sumatoria, ¿no? Dividir dentro de, acá. Es dividir f, la frecuencia, dentro de la sumatoria de fx, es decir, ambas sumatorias, ¿no? En este caso, la sumatoria de f, 45, dividido dentro de fx, la sumatoria de la columna fx. Y la ponderada, nuevamente, si la sumatoria de la f por ciento x, dividido entre f porcentual. Y la última es con el resto, haciendo referencia a e al cuadrado por f dividido dentro de n o la frecuencia. Y de esta manera abreviar estas fórmulas para sacar estas otras frecuencias de otras medidas de tendencia. Un recuento de las tres hojas que utilizamos para calcular las diferentes medidas de tendencia. Estas fórmulas son para calcular las medidas de tendencia central y otras medidas de tendencia central a nivel de datos no agrupados, puesto que a nivel de agrupación ustedes van a ver que tenemos otras fórmulas un tanto diferentes. Por último, irme al SPSS, ¿no? Para que podamos observar también toda esta parte. No sé si habrá alguna consulta, alguien quiera preguntar algo que a lo mejor no quedó claro. Todavía estamos a tiempo de poder verlo. Tanto me está abriendo el SPSS. Y ahorita acabo de abrir un SPSS en blanco para hacer un recordatorio acerca de las funcionalidades del programa y luego abriré uno de los que estaba yendo. Teníamos el SPSS acá. Recordar que en su momento habíamos indicado que tenemos dos vistas, vista de datos y vista de variables. La vista de datos es donde efectivamente nosotros vamos a digitar toda la información que recolectemos, los datos que vamos a obtener de la población que se está estudiando. Y a la par tenemos la vista de variables, que es donde nosotros configuramos o literalmente le damos instrucciones al programa. Para ello se divide en diferentes columnas. Cada fila, en las vistas de variables, cada fila constituye una variable. Y cada columna va dando las características de instrucción que le queremos dar.
Y, a ver, entonces acá cada fila es una variable. Así como variables, por ejemplo, voy a hacer varias acá así rápido. Puede ser edad, una variable como característica que yo puedo conocer. Para otros quiero decir género, como otra característica que puedo conocer. El nivel de escolaridad puede ser otra variable que yo quiero conocer. El nivel de los ingresos que tiene la persona puede ser otra característica. En algunos casos puede ser ingresos como otra característica a nivel de familia. Eh, núcleo, bueno, voy a poner familia. Acá haciendo referencia al núcleo familiar, es decir, cuántos integrantes tiene la familia. Algunos otros estudios podrán preguntar a nivel de religión. Um, se podría hacer estudios a nivel de religión que consumen más si están en ciertas categorías de religiones. Otras más, ¿no? El estado civil. Estado civil. Luego puede ser a través de región, puede ser por municipio. Para algunos podrá ser interesante tener datos a nivel de municipio cuando es un estudio colectivo a nivel de departamento, por ejemplo. Para otros puede ser mejor si es área rural o urbana. Podría ser, no, puede ser por regiones, sea el caso que y se puedan identificar. Generalmente estas serían las más relevantes. Luego hay otras variables que se pueden agregar muy puntualmente de lo que se quiere estudiar. Si por ejemplo fuera un estudio de mercado, acá vamos agregando más. Por ejemplo, si es un estudio de mercado y como primera característica le tomamos la variable producto. Como producto podemos evaluar, por ejemplo, a nivel de empaque de un producto. Otra variable puede ser el logotipo del producto que queramos preguntar. Otra variable dentro del producto puede ser, por ejemplo, el color del producto que se está vendiendo, el olor, textura. Así recordarán que tenemos muchos elementos dentro del producto, así olor, color, textura, sabor, presentación, tamaños, ¿no? Un montón de empaque, envase, un montón de características. Cada una de ellas constituye una variable objeto de estudio. Luego en precio tenemos otra, en promoción otra y en plaza otra. Si fuese un estudio más a nivel administrativo, tendríamos preguntas orientadas a la planificación, preguntas orientadas a la organización, preguntas orientadas a la parte de dirección y a la parte de control. Si es recursos humanos, como van a ver ustedes más adelante, preguntas sobre el rendimiento de los trabajadores, preguntas sobre la motivación y tantas preguntas como estudios que vamos a nivel de administración y a nivel de recursos humanos. Podría ser que se esté haciendo un estudio a nivel de operación o producción. Yo lo que quiero es determinar los tiempos de procesamiento, el tipo de maquinaria, el tipo de herramienta, el tipo de producto que se está procesando, los materiales que se están ocupando. Citar un ejemplo, ¿no? Los espacios, el tipo de transporte externo que se ocupa. Cada una tiene que podemos utilizar a nivel de operación. Sí, cada una de las áreas y los préstamos que las empresas tienen, un monto de préstamos que se han otorgado, las tasas de interés, para qué fue usado un préstamo en particular, cuestiones así. El nivel de ventas, el nivel de egresos de los productos, cuánto están utilizando para salarios, cuánto para compra, cuánto para energía eléctrica. Entonces todo esto se puede categorizar por variables. Espero haberme explicado acá. Nosotros de momento solo estamos ocupando una, ¿no? Todas estas de momento no hemos entrado a interactuar. Por lo tanto, estas que están acá, yo estoy seleccionando. Bueno, todas estas yo las puedo seleccionar y borrar, ¿no? Porque no las voy a utilizar, literalmente no las vamos a utilizar. No me está dejando eliminarlas, pero
Parece que se está dejando hacerlo uno por uno. Bueno, ahorita de momento lo podemos ver. Hablábamos de que un tipo, generalmente lo que vamos a ocupar siempre va a ser numérico por defecto. Raras veces podríamos utilizar otro parámetro según lo que queramos, pero en caso, para efectos del curso de estadística y no para investigación, lo vamos a mantener en numérico y quizás podríamos utilizar la opción de cadena. La de cadena sirve para mapear una opinión de alguien que hubiese dado como un aporte adicional, una recomendación o un aporte, una opinión. Podríamos utilizar la opción cadena para hacer eso. De lo contrario, pensaría que numérico es la opción que vamos a utilizar. La anchura no la tocamos, la dejamos por defecto así. Se refiere a la cantidad de dígitos o elementos que se pueden ingresar dentro de la lista de datos. Las decimales se pueden dejar en 2, pero yo recomiendo utilizar 0. Donde dice etiquetas, donde yo le puedo dar instrucciones al SPSS, ¿no? Así rápidamente. Vamos a ver. Perdón, acá en la etiqueta es amplias, perdón, el valor, ¿no? El nombre de la variable. En caso de edad, puede ser edad, en caso de egresos, puede ser egreso, pero en ocasiones cuando estamos haciendo el estudio, necesitamos a veces ir más allá y lo que hacemos es preguntar, por ejemplo, ¿cuántos miembros componen su núcleo familiar? Entonces yo hago la pregunta que le hice al usuario y la puedo agregar acá en etiqueta, ya que en el nombre de la variable solo me permite una sola palabra. Y si necesitan más de una, como fue el estado civil, sin espacio, ¿no? Y o sí, en la parte de valores yo le puedo asignar valores. Por ejemplo, a nivel de estado civil, entonces si estoy bien acá a nivel de estado civil, le doy clic en los puntitos, me pregunta, yo le tengo que asignar un valor. Uno es hombre, uno es hombre, yo le estoy diciendo que cuando en la columna de estado civil yo ingrese el valor, él entienda que me estoy refiriendo a los hombres. Si le pongo 2, me estoy refiriendo a las mujeres, masculino o femenino, como le queramos llamar. Aceptar y ahí me da la configuración de la orden. En algunos casos, cuando es una sola variable y dependiendo de la variable que sea, es probable que no requiera configuración, pero algunas eh, variables sí requieren configuración. Datos perdidos no los vamos a ocupar, lo dejamos en ninguna. Anchura se refiere al tamaño que va a tener en la visualización de vista de datos, tampoco lo tocamos, lo podemos modificar desde la vista de datos. La alineación solo es estética, donde quiero que me refleje los datos, en la derecha, a la izquierda o alineado al centro, no nos interesa. Y en la parte de las medidas sí es súper importante. Tenemos 3, ¿no? Aquí habíamos dado la explicación que la primera es a nivel de datos. Lo primero que tenemos que hacer es saber es que hay datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cuantitativos se refieren a la parte numérica, cuya respuesta ingresada en la vista de datos es un número, no por la programación que se le dio o la instrucción que se le dio acá en valor, sino porque la respuesta de la persona es un valor. ¿Cuál es su edad? El resultado es su edad, un valor numérico. ¿Cuál es su peso? Es un número. Por lo tanto, esto va a ser escala. Sin embargo, cuando ya le pregunto sus cualidades, es decir, características del individuo, esto puede ser ordinal o puede ser nominal. Y hay una diferencia entre una y otra. Va a ser nominal cuando no exista una relación de orden entre las potenciales respuestas que el individuo puede dar. Si no hay un orden, va a ser nominal. Sin embargo, si existe un orden condicional, va a ser ordinal. Los ejemplos más clásicos son, en el caso del orden, es el nivel de educación, creo que ahí no lo pusimos, ¿no? El nivel de educación. Yo le pregunto cuál es su nivel de educación. Algunos me dirán que tienen primaria, otros básico, otros diversificados, otros estudios universitarios. Está condicionado los ciclos de educación. Esto es ordinal. Pero si yo le pregunto cuál es su género, cuál es su estado civil, esto es nominal porque da igual si está soltero, si está casado, si es hombre o si es mujer, no condiciona su posición. En cambio, la educación sí, porque para poder llegar a la siguiente posición en educación necesita haber cursado el ciclo anterior. Entonces, con ello, pues ya he explicado un repaso bastante breve respecto de cómo configurar el SPSS.
Ustedes notarán, me fui ahora a vista de datos y aquí teníamos las diferentes columnas donde vamos a ir almacenando la información. En el cabezado de cada columna toma el nombre de la variable según cómo se la definimos en la vista de variables, y cada fila de acá representa a un individuo que se está investigando, que forma parte de una población o de una muestra. Bueno, entonces ahora finalmente me voy, con esto vamos a ir también cerrando, salvo que tengan alguna pregunta en concreto. A uno de los ejemplos que se envió, ¿no? Vamos a ver. Creo que vamos a estar abriendo el archivo, que ya que tenga algunos datos para repasar un poquito lo que en su momento hicimos, ¿no? Vamos a ver, creo que era esto. Sí, esta era. Bueno, tenemos más de una. Este fue uno de los archivos que en su momento les envié, ahorita lo estoy compartiendo, que tenía más de una, ¿no? Hasta ahorita los ejercicios nosotros nos hemos centrado nada más en la edad, pero aquí teníamos el rango, los ingresos, el peso, el género, y habíamos dicho que los, digamos, las funcionalidades que vamos a ocupar en SPSS, una primera era esta que está acá, en la parte superior, en la parte de los menús, que se llama etiqueta de valor. Esto lo que hace es quitarle la máscara que se le da, puesto que acá ingresamos realmente datos numéricos. El clic pues regresa a los valores que originalmente están y se cifran o se enmascaran en una etiqueta cuando yo le doy clic acá a este botón, ¿no? Que se llama etiquetas de valor. Al darle clic acá sale lo que se denominó en la configuración inicial y se le da el valor, ¿no? Que se le había dado originalmente. Los ejercicios, el ejercicio primero que hicimos se centró en hacer análisis en estadístico descriptivo, ¿no? Análisis estadístico descriptivo, y la primera que era frecuencia. Acá, espero que se esté visualizando, aparece un cuadro donde me está preguntando qué variables quiero yo analizar. Me parece que estaba, que aquí tenía más de una, entonces se pueden dar cuenta que tengo varias. Pero como es la edad en la que hemos estado practicando, pues dejaremos acá la edad. Edad, le selecciono y luego con este botón la paso al cuadro que se llama variable. Puedo pasar más de uno. Si yo así lo deseo, puedo pasar más de uno, dos, tres, todos inclusive, si los quiero analizar todos de un solo análisis. Entonces, de momento solo pasé uno, ¿cuál es su edad? Y tenemos un botón que se llama estadísticos. Allí están los que acabamos de utilizar a nivel de medidas de tendencia central. Tenemos la media, promedio, mediana, el centro, moda, número de repitencia, suma, y también yo le había agregado en la ecuación anterior el mínimo y el máximo. Luego los otros, la parte de la dispersión y la parte de los valores de percentil lo vamos a ver en el siguiente bloque. Entonces, de momento son estas. Le doy continuar. Acá le podía pedir gráfico y me aparecían los gráficos de barra o gráficos circulares o histogramas. Normalmente el gráfico circular podría ser a nivel puntual. Le cambiamos aquí por porcentaje, continuar y después aceptar. Con esto nos tira algo que se llama visor de resultados, pues yo considero que no se está viendo, así que voy a compartir ahora el visor de resultados. Y el visor de resultados es esto, un resumen de los estadísticos que le pedí para este ejemplo. Y ese primer cuadrito me dice, bueno, estos datos que me diste a analizar, la media o el promedio de edades para ese grupo de datos es de 21 años. La mediana, el 50% de los individuos tienen 19 años o menos. Y el otro 50% de los individuos tiene el otro 50%, perdón, de los individuos tiene 19 años o más. Así que el centro se radica en 19 años. La moda es 19 años, seguramente es el que más se repitió. No aparece ninguna nota, por lo tanto solo hay una moda. El dato más bajo, o el elemento más bajo, el límite inferior, es 18, ¿no? Y el límite superior, el valor máximo,
32. La sumatoria es 357. A continuación nos da la tabla de frecuencia. Y la tabla de frecuencia nos está mostrando de forma consolidada. Aquí no nos muestra tanto detalle. Simplemente nos dice cuáles son los datos válidos que él recontó. En este caso, la columna que nosotros denominamos X o clase, que es la variable en sí. Nos dice 18, 19, 20, 23, 30 y 32. Son las edades que se tienen ahí mapeadas. A la par está la columna de F o de frecuencia. Nos dice, bueno, 2, personas que tienen 18, 7 que tienen 19, 4 que tienen 20, 2 que tienen 23, 1 que tiene 30 y 1 que tiene 32. Su equivalencia en datos relativos o porcentuales, 11.8% para 18 años, 41.2%, la mayoría acá. Es el dato más relevante, que 7 individuos que tienen 19 años en esta población y representan el 41.2%. Básicamente aquí está, hasta aquí está la mitad de los individuos. Entonces ustedes pueden observar ahí, entre los 18 y los 19 años está concentrado la mayoría de los individuos, es decir, la mitad, ¿no? Porque ahí tenemos, ustedes miran en la última columna, un acumulado 52.9, es decir, que entre 18 y 19 años tiene la mitad de los colaboradores que trabajan en esta empresa. Y el resto, desde 20 hasta 32, ahí están los demás, que son una cantidad de categoría de edades mayor. Y a continuación tenemos la gráfica de PI, que nos está visualizando ese comportamiento. Ahí aparece la simbología de colores y esa distribución a nivel. Bueno, y ahí está concentrado los temas más relevantes. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer, consulta. No sé si quedó claro o no, o si hay algo que quisiera. Aún tenemos unos minutitos para repasar, ¿no? Algo todavía tenemos. Licenciado, yo tengo dudas, pero en el primer documento que presentó, el primero,